Amigos de Triple R, muchas gracias por su atención. Paisanos de Chicago que nos escuchan a través de la radio pública, un saludo afectuoso. Auditorio de B15 del canal 15.1. Hoy venimos a visitar la carreta Polanco del licenciado José Pablo Mercado. Es un lugar muy bonito, muy bien puesto, muy agradable, con una comida muy sabrosa, y está aquí junto la universidad, el siglo XXI, la UAS siglo XXI, para que se den una idea. Y nos acompaña en esta ocasión don Carlos Pavón Campos, líder del sindicato minero Frente. Así es. Don Carlos, muchas gracias por atender nuestra invitación. Gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. ¿Qué le parece la carreta Polanco? ¿Ya la conocía? No, la verdad es la primera vez que ahorita que entré me impresionó. Está muy, muy bonita, adecuada, estilo zacatecano. Sí, lo que me estaban explicando que es la idea de reproducir las haciendas antiguas, y tienen ya espacios, están preparando espacios para fin de año, para los convivios de Navidad, y entonces si los mineros, que son muchos, van a tener sus reuniones, pues ya saben que la carreta Polanco está... Lo platicaremos con ellos para comentarles. Don Carlos, tenemos la impresión de que le llegó su hora a Napito, a Napoleón Gómez Urrutia. Pues sí, efectivamente, un litigio de muchos años, un litigio que se auxilió Napoleón en Canadá, y es un litigio, empieza en 1989, cuando se vende, era del gobierno, pues, lo que Mexicana. del gobierno mexicana de Cananea, era del gobierno federal y Nacosari. Entonces hay una quiebra, si recordamos en aquel entonces, hay una quiebra de Cananea, y por medio de Luis Donaldo Colosio, que era senador, presidente del PRI en aquel entonces, pues intervino para rescatarla, y se decide ofrecerla a la iniciativa privada. Y en esa negociación, con don Napoleón Gomezada, acuerdan un 5% de las acciones para los trabajadores. La venden la mina, sí, y le dan 5% a los trabajadores. Del costo, bueno, el 5% de la venta. Quiere decir que Germán Larrea, o sea, en este caso Industrial Minera México, Grupo México, tenía el 95% de las acciones, y el 5% eran para los trabajadores. Fallece don Napoleón Gomezada y se queda Napoleón Gómez Urrutia, y empieza a pelear ese 5%. Y ese 5% lo negocia a $55 millones, que quiero aclarar que valía más. Ajá. Nomás que la ambición es muy grande, ¿no? O sea, ese 5% se lo vende a Grupo México. Para que Grupo México... Y lo paga Grupo México en $55 millones. Así es, así es. Entonces, había integrado un fideicomiso, y pues estaba funcionando. Cuando fallece don Napoleón, nunca se convoca a los fideicomitentes, que son los que tienen el derecho de decidir su directiva, porque el fideicomiso así nació, con el nombre de Napoleón. Cuando llega Napoleón Gómez Urrutia, lo agarró como herencia también. Entonces él se autonombró ahí dentro del fideicomiso, hizo un cambio total, y pues empezó a vender, y entonces ahí metieron a Scotiabank para intervenir. Cuando se deposita los $55 millones, se depositan a Scotiabank, y bueno,
Aquí hay una cuestión muy interesante que desgraciadamente pues estamos en México, la política es otra cosa. Digo, a veces lo jurídico no es el problema es lo político. ¿Por qué? Porque Napoleón solo deshace el fideicomiso y los fideicomisos tienen un principio, un porqué y un final, ¿verdad? Uno es que se acabe el dinero, bueno, en lo que se creó, o segundo, que cumpla el compromiso. Son los dos aspectos de determinar. Y lo hizo a su manera, hizo que Scotiabank le depositara 44 millones de dólares a una cuenta que hizo nueva en Bancomer, y ahí se depositó el dinero, y de ahí pues Napoleón empezó a dividir todo ese dinero, que hasta la fecha, más que ellos saben cómo quedó ese dinero. ¿Se los deposita a su nombre o a nombre del sindicato? Del sindicato. A nombre del sindicato. Pero hasta ahorita no ha demostrado que ese dinero se haya quedado o se haya gastado en el sindicato, porque hoy le cambió el término, era para los trabajadores, y él cambió el término diciendo que era para el sindicato. Y es lo que ha surgido. Hubo denuncias penales, civiles, mercantiles, laborales. Entonces, pues van viendo todo eso. Lo acusaron de lavado de dinero. Anterior no estaba la ley como estaba. Y uno, pues el dinero salió de Grupo México y entró al sindicato. Y antes lavado de dinero es que no supieron de dónde llegaba ese dinero. Entonces ahorita sí, ahorita ya, aunque sepan dónde hay, si no compruebas la existencia o el cómo lo ganaste, ya sé. Entonces, bueno, le da que sí se comprobó, pero siguieron las demandas laborales, y las demandas laborales hasta ahorita van 3 laudos que la Junta ha emitido para que pague los 55 millones de dólares. Entonces se ampara, se va al juez de distrito, no lo amparan, vuelven a confirmar, la Junta, su obligación es volver a emitir otro laudo, y así hasta ahora que pidió que lo atrajera a la Suprema Corte, que sí me hace muy curioso, porque el juez de distrito al principio no lo agarró y le dijo, bueno, vamos a llevarlo a la Suprema Corte de una vez. Y la Suprema Corte le contesta que no, que es el que tiene que decidir. Pero después, ya cuando le niega el amparo a Napoleón Gómez Urrutia, entonces ya pide a la Suprema Corte, y la Suprema Corte pues sí lo acepta, y el día 9 de este mes estaba ya programado, de 15 días antes, para ya ver el dictamen, y a última hora lo bajan del listado y no lo llevan a cabo hasta una nueva programación. Sí, el ministro Luis María Aguilar Morales en la segunda sala tenía el proyecto ya de sentencia. Así y lo bajan. Lo bajan, están discutiendo varios puntos que tenían que discutir. Bueno, eso es una cosa curiosa, empezó más tarde de lo acostumbrada la sesión de la segunda sala, y al final, cuando ya se iba a tratar, lo quitan 2. Y aquí nomás los ministros promoventes son los únicos que pueden aceptar si se baja o no. Entonces estaba uno de Salinas Pliego y el de Napoleón, y los dos bajaron. Desde el principio, cuando se crea el fideicomiso y lo saca a Napoleón Gómez Urrutia y lo deposita en Bancomer a nombre del sindicato, ¿para todas esas maniobras tuvo apoyo político? ¿El gobierno lo respaldaba? No tenía, o sea, ni el gobierno ni nadie se dio cuenta de cómo manejó el dinero, porque si bien entró al sindicato, a las cuentas del sindicato, salió a otras cuentas muy diferentes que no eran para el sindicato, para personas fuera de, que no, ni socios, nadie, ni mucho menos. Se compraron unos terrenos en Monterrey que no se sabía nombre de particulares. Pues hay como una dispersión grande, se fue en cantidades al extranjero, a nombre también no sabemos de
de quién. Entonces, esa es la parte que se ha peleado Napoleón, que todo el juicio que llevó Napoleón en su exilio lo pagó el sindicato, no lo pagó del fideicomiso. Es el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la República Mexicana. Metalúrgicos de la República Mexicana. Que era el presidente vitalicio era Napoleón Gómez Sada. Es el secretario general. El papá. El papá. El papá. Luego él hereda el sindicato y se lleva este dinero. ¿Usted perteneció a ese sindicato? Yo era funcionario del Comité Ejecutivo Nacional. Lo denuncian. Nosotros nos retiramos de él precisamente porque hubo una denuncia penal donde nos metieron a todos, porque pues, tenían que deslindar responsabilidades, y metieron a Napoleón, a todo el Comité Nacional, a todos los delegados, a todos los secretarios generales. Entonces la autoridad fue desechando hasta quedar 3. Uno era Napoleón Gómez Urrutia, uno el que era tesorero Félix, Héctor Félix, que no ha aparecido hasta ahorita, y otro Juan Linares. Juan Linares estuvo detenido arriba de 2 años, precisamente por eso. Entonces Napoleón, nada tonto, entregó a uno para que se llevara el juicio, y depende cómo iba, entonces logran sacarlo de la cárcel, entonces pues lógico que los otros dos llevan la misma suerte. Entonces eso es lo que ha hecho él, es mandar gente a que ataque esa situación, y él nunca ha puesto ni un riesgo. Y efectivamente, cuando hereda, él nunca fue trabajador minero, jamás. Estuvo inscrito en una mina de la Ciénega, pero sin que le pagara nada. Entonces, también llegó al sindicato espurio, ¿no? O sea, sin ser trabajador. Y el contrato es muy claro. Para ser funcionario del Comité Ejecutivo Nacional se necesita ser trabajador activo, lo cual no lo era. Y él se instaló como secretario general, pero alguien debió lo apoyamos, yo en lo personal también, porque les miento, ¿no? Sino que hubo gente, bueno, pues hijo de Napoleón. Porque era hijo de Napoleón Gómez Sada. Napoleón sí vivía en una vida austera, pues se le veía en una persona, porque él sí fue trabajador. Él trabajó en una fundición en Monterrey de Peñoles, que después se trasladó a Torreón. Entonces, él sí salió como trabajador. Entonces, jamás trató a los trabajadores, ni jamás los ha tratado, nunca los va a visitar. Él nada más de donde está, manda mensajes y lo que hace, pero es lo que hace. Entonces, él se enferma don Napoleón y es el intermediario entre el sindicato y don Napoleón. Entonces, él iba y nos decía supuestamente lo que decía don Napoleón. Ya viene la denuncia, vienen los juicios penales y él se va a Canadá. Así es, él se va a Canadá. Pero ¿por qué Canadá lo protege? ¿Por qué? ¿Porque tiene la ciudadanía canadiense? Sí tiene la ciudadanía canadiense. Él primero se va a Estados Unidos y de ahí lo ayudan los steelworkers a irse a Canadá, y allá lo protegen por los steelworkers de Canadá y le dan la ciudadanía canadiense para que no lo puedan extraditar. Entonces estaba en ese modo, que yo quiero aclarar, es que, bueno, ahora lo que es Morena, pues a todos se certifica bien, ¿no? E inclusive nosotros nos inconformamos porque la Constitución establece que para ser senador se necesita no tener doble nacionalidad. Y él sí la tiene. Entonces se hicieron todos tontos, el Instituto Electoral, se metió amparo, se metió todo eso. Entonces, pues de ahí sí ya vimos que lo estaban protegiendo bastante, porque hasta ahorita los que tienen, bueno, hasta el momento, aparte de los migrantes, aparte de ellos, todos los que sean diputados o senadores no deben de tener doble nacionalidad. Pero, estando en Canadá, ¿lo protegía el gobierno priista? No. ¿O el panista? No lo protegía. ¿Reclamaron su extradición? Sí reclamaron. No se llevó a cabo. Es más, Interpol le emitió una ficha roja y bueno, pues ahí lo que pasa es que en Canadá sí lo protegieron. Entonces, por eso él está molesto con los gobiernos de Zedillo,
porque no le dio la toma de nota con Mariano Palacios Alcocer, y luego entró Abascal y él sí se la dio, y luego entró el PAN Javier Lozano y se la negó porque comprobó que no era trabajador. Inclusive solicitaron a la Infonavit, al Seguro Social, los registros de él como trabajador y no aparecieron en ese momento. Y después pues, un arreglo político y ya le dieron la toma de nota. Y estando en Canadá, exiliado, Morena lo hace candidato al Senado. Así es. ¿Qué relación tenía Napoleón con López Obrador? Bueno, lo que nosotros sabemos es que no era con López Obrador, sino que Napoleón tenía comunicación con un líder acá en Inglaterra, por ahí, que la esposa de él es amiga de la esposa de López Obrador, vino a México y por alguien le sugirió esta persona, López Obrador, que ayudara a Napoleón porque era un exiliado político. Y pues en ese momento, pues López Obrador pues, lo vio como un cheque, ¿no? Para ello, entonces efectivamente lo anuncia como candidato plurinominal al Senado, pero violentando todas las cuestiones constitucionales, que no es raro, ¿verdad? Ahora ya no tenemos ninguna duda. ¿Y financió algo de la campaña? Posiblemente sí. Napoleón a López Obrador. Posiblemente sí, porque le pedían dinero a los sindicalizados para apoyo, ¿no? Según lo que nosotros entendimos. Entonces, pues nosotros un momento pues, pensamos en López Obrador, pero vino a Zacatecas y nos anuncia que va a traer a Napoleón como senador y ya, ahí rompimos con ellos definitivamente. Entonces, no, ya, qué bueno, porque pues, las cosas nos han dado bien. Y llegan al Senado, regresa a México y el proceso penal sigue. El proceso laboral. El proceso laboral, pero el del fideicomiso es proceso penal. Sí, pero ahorita lo llevan en un proceso laboral porque los afectados son trabajadores. Ajá. Si bien es cierto el sindicato, pero es un abuso que hizo el sindicato hacia trabajadores, hacia más de 10,000 trabajadores, porque ese fideicomiso establece que sea para los trabajadores de Industrial Minera México. Y ni siquiera trabajaba él tampoco en eso. Entonces, los judiciales se fue así. Parece que terminaron los judiciales, pero lo que nunca cuidó fue el laboral, y por eso van 3 veces que la Junta Federal de Conciliación le emite el laudo para que los pague. En una que lo emitió, condenaron al sindicato a pagar los 54 millones, porque cobró $1 millón de pesos Scotiabank por el manejo de la cuenta, y lo condenan a pagar 54 millones y los intereses, y meten a Napoleón como persona solidaria por ser el secretario general. Sí. El sindicato y Napoleón. Entonces se ampara, si lo sacan a él de ahí, pero siguen condenando al sindicato a que pague ese dinero, que son ahorita 1,000 millones de pesos. Y ya está el proyecto de sentencia en la segunda sala, que hasta donde se sabe, le niega los juicios de revisión. Así es. Entonces, esperamos que no cambie, que esta situación que está viviendo el país de la reforma judicial no vaya a entorpecer, porque, bueno, nosotros consideramos que es una razón muy viable de los trabajadores. Ya murieron muchos con esperanza de ese dinero, de ese apoyo, y además hay que decir que en el momento que se vendieron las acciones costaban 150 millones. La ambición es muy grande y él ya con 55 se conformaba. Cuando él llegó al sindicato tenía hipotecada su casa. Y ahora ya... No, ya tiene negocios en Canadá, sus hijos viven bien, todos se pasean por todo el mundo, felices y contentos, y los que trabajan son los mineros. Esta sentencia de la Corte puede
no le dice a Napoleón, regresa el dinero, sino la sentencia es, no hay derecho a revisión y regresa el asunto a la Junta Federal. A la Junta Federal. Y la Junta Federal es la que le tendrá que decir, regresa el dinero. Así es. Como se lo ha dicho 3 veces, le puede si viene así y no lo cambian, la Junta tiene que emitir un nuevo laudo, condenarlo a pagar el dinero, porque es más, en la Junta ya no hay tanto problema porque la Junta no puede cambiar sus laudos, no los puede cambiar. Y mucho menos, el único que lo puede cambiar es un juez de distrito o la Suprema Corte de ampararlo. Decir, no, pues no procede. Entonces, la Junta tendrá que emitir otro laudo donde lo condene a pagar, como él lo determine la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero Napoleón es diputado federal de Morena, sí, y es del grupo de Morena. Suponemos que el gobierno de Morena lo va a apoyar. Bueno, y aquí ya no es tanto el apoyo que pueda hacer, a lo mejor lo único que puedes es alargarlo. Pero no se puede ya cambiar. En los laudos, si no lo ampara la Suprema Corte, de segunda sala de la Suprema Corte, el laudo que emita la Junta tiene que ser igual a los que ha emitido. Ha emitido 3 diferentes, uno él, otro incluyó a él y otro el sindicato. Entonces el laudo, la Junta no lo puede cambiar porque ya lo emitió 3 veces. Entonces, aunque sea del grupo de Morena, pero aquí, como digo, nomás lo que pueden ganar es tiempo, más tarde que temprano se tiene que emitir el laudo. Pero comentaba usted que no hay dinero para devolver esos 50 millones de dólares o 1,000 millones de pesos, que no los tiene para devolverlo y anda pasando la charola. Va a pasar la charola si le toca pagar de todas las secciones para no pagarlo él. Y aquí lo que sigue de la gente que tiene la demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es que solicitarían un embargo precautorio de todos los bienes del sindicato. Y si no lo paga, pues será un embargo definitivo. Es como un proceso de una empresa, ¿no? Entonces, este proceso lo tiene que llevar la Junta porque fue en la Junta donde inició, pero ahí se procede al embargo precautorio, le dan un determinado tiempo para liquidar o ponerse de acuerdo con las personas cómo los va a liquidar, y si lo sigue negando en pagarlo, entonces se procede al embargo precautorio. Bienes del sindicato. Todos los bienes del sindicato. No los de Napoleón. Bueno, el sindicato tiene bienes que amparen 50 millones de dólares. No creo porque son 1,000 millones de pesos. Napoleón a lo mejor sí. Sí, a lo mejor sí, es que el dinero lo tiene él. El problema es que no tiene el sindicato. Entonces el sindicato no tiene esa cantidad y lo que van a hacer es tratar de que la gente coopere para que, o sea, la gente misma, los trabajadores, por base de apoyos por X cosa o aumentar las cuotas sindicales, entonces serían como cada sección tendría que aportar alrededor de 80 millones de pesos para poder pagar esos 1,000 millones de pesos, pero a cargo de todos los trabajadores. O lo que sabe hacer muy bien es amenazar a las empresas para que le den dinero. Él tiene forma de pagarlos, extorsionar. Pues las mineras también andan, ahora andan de alicaídas, ¿no? Porque el gobierno de la cuarta transformación tiene una iniciativa para, también como que no es muy proclive a las mineras, la cuarta transformación, ¿no? Quiere cancelar concesiones, cancelar permisos a minas a cielo abierto. Efectivamente, ahí de los 20 puntos que presentó López Obrador, el 7º habla de eliminar o no permitir las minas a tajo abierto, pero desgraciadamente ahorita mucha gente más cargado, bueno, parte de Durango, Sonora y Sinaloa son a tajo abierto, y ahí con aquí la de Peñasquito y la de Camino Rojo también está igual. Entonces dejarían a mucha gente
sin una fuente de trabajo. Entonces hay que pensarlo, porque digo, a mi punto de vista, porque todos trabajamos por una necesidad. ¿Sí? Y algo que por decreto nos quiten, pues no me parecía de lo más justo. Aquí nosotros, bueno, vamos a estar a la defensa de esto, porque es donde trabajan nuestros representados y deben de tener una estabilidad laboral. Cuando ellos quieran dejar la mina, como lo han hecho muchos, se cambian a otro trabajo que les va mejor y pues qué bueno. Pero así cancelárselos de la noche a la mañana, entonces ahorita sí hay una preocupación que se siga sosteniendo esta parte como un hecho que se vaya a hacer, ¿no? Entonces hay muchos miles de millones de trabajadores mineros y aparte de trabajos directos, indirectos, que le afectarían a las comunidades donde están enclavadas esas minas. O sea, es una afectación, de veras, pues no tenemos una cifra que podamos decir tanto, ¿no? Pero que sería mucho, muy grande, sí. Pero sí debe haber preocupación porque una posible solución sería recurrir al Congreso, al Poder Legislativo, para que equilibrara las decisiones del Ejecutivo. Si le van a negar los permisos de mina a cielo abierto, pues el Congreso puede hacer contrapeso. Pero hoy todo está lo mismo, hoy todo es parte de la cuarta transformación. Desgraciadamente, y yo voy a tocar un tema muy, muy escabroso. Desgraciadamente, el Congreso ha estado al servicio del Ejecutivo. Por eso que decíamos defender al judicial, porque es el único, y hay dos, ¿ven? Ricardo Monreal, con respeto a un caballero, en el Senado da un discurso donde él avala que la Suprema Corte corrige los excesos del Ejecutivo y del Legislativo, y a unos años después vemos de que no es así. Entonces, nosotros como trabajadores, es un tema muy importante para mí, es los supuestos beneficios que le dan a los trabajadores, los supuestos dar una semana más de vacaciones que los trabajadores sufren, ¿eh? No crea que no. Y que ahora estamos buscando las 40 horas, pero esta realidad es que nunca se le preguntan a los trabajadores. Jamás le preguntan. Y yo sí me hago una pregunta muy importante. De todos los que están como legisladores, ¿quién ha trabajado? Digo, porque solamente para poder entender un trabajador, tiene que ser trabajador. O haber sido trabajador de una empresa o lo que sea, pero la gente que no ha vivido como Napoleón estas experiencias de trabajo, no pueden sentir lo mismo, porque cuando uno trabaja, es un trabajador, pues sufre carencias, sufre de todo, y sabe uno perfectamente lo que necesitamos es dinero. ¿Por qué mejor no nos ayudan bajándonos los impuestos? Yo siendo diputado propuse que nos quitaran impuesto, que no nos cargaran impuesto en vacaciones, aguinaldo y utilidades. Y no, pues 2 años los propuse y pues no me hicieron caso. Eso sí vendría a ayudar a los trabajadores. Olvídense de las 40 horas. Inclusive ahorita tenemos un ataque de frente de la Secretaría de Trabajo, que la ley siempre ha dicho que los trabajadores no podrán trabajar más de 9 horas a la semana extra, pero al final permitían que la gente tomara su propia decisión, si trabajaba 8, 10 o 12, era mi eso. Ahorita no, ahorita ya las empresas ya te pueden ir hasta la cárcel si le dan trabajo a un trabajador más de 9 horas. Y yo me pregunto, ¿en serio? ¿Es en serio? Yo salgo de trabajar de la mina y ese tiempo extra me lo pagan doble. Y si yo busco un trabajo para acá, me lo pagan sencillo. O sea, no ponerse a pensar, hacer un análisis real de la vida de un trabajador y determinar cosas nada más para decir, pues habremos compañeros que no dicen, bueno, yo teniendo para frijoles y tortilla con eso tengo. Pero tenemos mucha gente joven que aspira a vivir bien, a vivir mejor. Y siempre es contra la empresa, no las defiendo, pero al menos con los que contratamos, tenemos en Fresnillo gente que gana más de 500,000 pesos al año. Entonces, ellos sí prefieren trabajar porque hacen compromisos, se compran su carro o lo que ustedes quieran. Muchos
tienen que solventar enfermedades de su familia, y ahora la Secretaría presiona a las empresas para que no den tiempo extra. Es increíble que no nos dejen a nosotros decidir si trabajo o no trabajo. Ya no existen, o no existen, las que yo conozco, empresas que obliguen al trabajador. Es más, una simple reflexión. Todos los trabajadores van y se presentan solitos. Nadie nos lleva a fuerza. Así. Es un planteamiento interesante el que hace don Carlos Pavón Campos. ¿Cuántos de los diputados y senadores han sido trabajadores? No imagino a Fernández Noroña de obrero, de trabajador. Nunca ha trabajado, que yo sepa. Don Ricardo Monreal, pues, tampoco. Soledad Lueva. Soledad. Digo, es que esa es la parte importante. Por ejemplo, a nosotros nos limitaron las utilidades. Ese fue que están en contra de las empresas, y en el 2021, siendo diputado, que yo me opuse, limitaron las utilidades porque ahí la Constitución nos da una comisión para definir el porcentaje, y el Congreso nos da en la Constitución, y en el Congreso agregan una fracción octava al 127 de la Ley Federal del Trabajo y nos limitan a 90 días. Y ahorita nosotros fuimos el único sindicato que estamos amparándonos sobre ese asunto. Queremos que llegue hasta la Suprema Corte para que lo declaren inconstitucional, porque la Constitución nos dice una cosa y esa ley nos limita. Hay veces no hay utilidades, pero hay veces que sobrepasamos en mucho los 90 días. Entonces, por un lado están con las empresas y por otro les dan, o sea, es la parte que no entendemos. Todo lo que está pasando en este país no tiene pies ni tiene cabeza. Don Carlos, le agradezco mucho su tiempo, su disposición a platicar, y esperemos a ver qué dice la Suprema Corte, si ya se le llegó su hora a Napito. Muchas gracias. Esperemos que sí. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, amigos. Los espero en la próxima.